Seguramente en algún momento de tu vida te habrá sangrado la nariz. Por eso en este video te voy a hablar qué es la epistaxis y además te voy a dar algunas recomendaciones sobre qué hacer en una situación como esta. No te lo podés perder. Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad y me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Y hoy vamos a hablar entonces sobre lo que sería la epistaxis, que básicamente el concepto es el sangrado que se origina en la mucosa nasal, tan simple como eso. A su vez también tenemos que entender que esta situación puede ser potencialmente grave, esto es, debido a que la irrigación sanguínea de la mucosa nasal proviene en algunos casos de ramas de arterias que provienen directamente de lo que serían las arterias carótidas, tanto interna como externa, que son dos grandes vasos que llevan sangre a nuestra cabeza. Es por eso que tenemos que tener en cuenta y un determinado cuidado a la hora de entablar un diagnóstico y manejo de la epistaxis en un paciente. Es mucho más frecuente en los meses fríos. ¿Por qué? Porque habitualmente se produce una sequedad de la mucosa nasal y es más frecuente ver que en estas situaciones se produce un resquebramiento de lo que sería el epitelio nasal, produciendo un sangrado en esta localización. Tenemos que entender que existe una clasificación para lo que sería la epistaxis que se conoce como epistaxis anterior, si está ubicada en la parte anterior de lo que serían las fosas nasales, y epistaxis posterior, que estaría ubicado más allá en la zona cerca o próxima a lo que sería la faringe. Esta clasificación es muy importante porque el manejo que conlleva entre estas dos locaciones es un poco diferente y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de aplicar diferentes tratamientos. Básicamente lo que tenemos que entender es que cuando se produce un sangrado a nivel anterior estaríamos hablando de una lesión que se produce básicamente en esta zona y se encuentra comprometido lo que sería el plexo de Kesselbach, que como pueden ver en la imagen se nutre de varias arterias. Es por eso que cuando nosotros tenemos un sangrado en esta zona vamos a tener un sangrado bastante profuso que en un principio puede asustar. Es el 90% de las consultas en emergencias. Sin embargo, si se produce en una locación más posterior, más próxima a lo que sería la orofaringe, en esta zona vamos a hablar de lo que sería el plexo de Woodruff, que se encuentra irrigado por la arteria esfenopalatina, ¿sí? En este caso se produce un sangrado que conlleva que la sangre tienda a ser más deglutida, a diferencia de lo que sería cuando se produce un sangrado más anterior o más adelante, más próximo a lo que serían las fosas nasales. Tenemos que entender que hay diferentes causas de epistaxis, es decir, diferentes causas que producen un sangrado nasal y podemos dividirla en causas locales y en causas generales. Entre las causas locales vamos a hablar de lo que serían los traumatismos e inflamaciones, donde la causa principal es el rascado. A su vez también en otras causas locales podemos entender que hay tumores, enfermedades granulomatosas un poco más complicado, cuerpos extraños, irritación química por algunos medicamentos o por qué no las desviaciones del tabique por causas que también pueden ser traumáticas. En lo que serían las causas generales podemos encontrar alteraciones producidas por infecciones, medicamentos, alteraciones cardiovasculares, algunas alteraciones hemorrágicas, insuficiencia renal o alteraciones tanto vasculares como cardíacas. En este contexto estaríamos hablando de una enfermedad que afecta de forma generalizada a nuestro organismo. Cuando hablamos de lo que sería la epistaxis anterior, entonces podemos determinar que en la mayoría de los casos se puede apreciar en una o en ambas fosas nasales, es decir, puede sangrar un lado de la nariz o los dos lados. A su vez también representa el 90% de las situaciones de epistaxis, constituyéndose como la situación más frecuente que podemos encontrar en la consulta médica o en la guardia médica. También tenemos que entender que en la mayoría de los casos se produce en la zona nasal más próxima al exterior. Esto es lo que permite que en la mayoría de los casos nosotros podamos determinar el origen del sangrado, lo cual facilita el manejo y el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos clínicos, por lo que pronto tenemos que establecer con el paciente qué lado estaría sangrando, si sangra una fosa nasal o ambas fosas nasales. ¿Hay sensación posterior de presencia de sangre? Es decir, el paciente tiene la sensación de que está deglutiendo sangre. ¿Tiene antecedentes clínicos ese paciente de alguna enfermedad o alguna alteración cardiovascular que podría estar provocando ese sangrado? ¿Antecedentes familiares de tumoraciones o de esos mismos antecedentes clínicos? Y a su vez también es muy importante hoy en día determinar si el paciente toma o no algún medicamento.
La aspirina es de uso común, habitualmente se recomienda, lo podemos ver en diferentes propagandas que podemos encontrar en la televisión, pero lo que puede tener como efecto secundario es que podamos tener un sangrado, en este caso, como por ejemplo un sangrado nasal. ¿Cuál es el tratamiento y por qué, digamos, es muy importante hacer esta diferenciación? Bueno, básicamente el tratamiento consiste en realizar presión directa. Básicamente, tomar ambos dedos de la nariz, ya sea el pulgar y el dedo índice, apretarlos sobre lo que serían las alas de la fosa nasal y producir una presión, una compresión directa por al menos 15 minutos de reloj, ¿sí? Esto es básicamente el tratamiento para cualquier epistaxis, ya sea de carácter anterior, que podemos tomar, digamos, como medida inicial en nuestro hogar. Básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en la imagen es que debemos tener esta posición con la cabeza, una posición más neutral, permitiendo en todo caso que el exceso de sangre se escurra por las fosas nasales, evitando en la posición contraria que este exceso de sangre vaya a lo que sería la región de la faringe y evitando de esta manera deglutirla. Es por eso que esta es la posición inicial que debemos tener en este contexto. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento más generalizado, podemos utilizar lo que serían vasoconstrictores como la adrenalina. En nuestro medio, este tratamiento no se encuentra muy utilizado porque se han detectado casos en los cuales la utilización de estos elementos puede provocar necrosis local de la mucosa. Es por eso que, si bien esto es el paso que debemos seguir para el tratamiento de la epistaxis, el uso de vasoconstrictores es un poco discutido en nuestro medio. Pero sí, lo que se utiliza básicamente en nuestro medio es el taponamiento, es decir, colocar una gasa sobre lo que sería la fosa nasal, produciendo una compresión, en este caso indirecta, a través de una gasa, y de esta manera evitamos que el sangrado continúe. La forma de colocarlo es realizarlo a través de la fosa nasal, tratando de llenar lo que sería la misma, produciendo una presión por compresión para evitar así el sangrado. En otra instancia se podría utilizar una cauterización, pero básicamente en nuestro medio lo utilizan más que nada los otorrinolaringólogos. Fíjense que en la imagen podemos determinar cómo se termina de llenar lo que sería la parte anterior de la fosa nasal, pero en este caso, cuando hablamos de un sangrado, una epistaxis posterior, quedaría libre esta zona, por lo cual no llegaría a comprimirla, con lo cual el tratamiento sería un poco ineficaz en este caso si se tratara de una epistaxis posterior. Cuando hablamos de la epistaxis posterior, tenemos que tener en cuenta que representa el 5% de las hemorragias nasales en el servicio de urgencia. Quiere decir que, por suerte, son un poco quizás más difíciles en cuanto a su manejo, pero también son un poco más difíciles de encontrar. Es más frecuente en pacientes añosos, es decir, en pacientes que superan los 60 años, por el hecho principalmente de alteraciones más que nada vasculares, pero también alteraciones en lo que sería la composición de la piel, que tiende a ser más fácilmente... suele presentar más fácilmente soluciones de continuidad. Es por eso, digamos, que por una cuestión de tiempo, en pacientes añosos, la presencia de epistaxis posterior es más frecuente. Un estudio demostró también que está ligada a cuadros de hipertensión crónica, por lo que podríamos decir que la hipertensión en sí, la hipertensión crónica, podría ser un factor predisponente a que aparezca la epistaxis posterior. Como les mencioné en el cuadro anterior, suele originarse en el cornete inferior, motivo por el cual el tratamiento con lo que sería el taponamiento anterior, el taponamiento con gasas, no sería de mucha utilidad. Con respecto a los aspectos clínicos, tenemos que entender que puede ser una hemorragia más abundante y de difícil control por la misma locación, pero a su vez también suele suceder que es más frecuentemente asociada con alteraciones sanguíneas, como trastornos en la coagulación. Cuando nosotros evaluamos lo que sería la epistaxis posterior, habitualmente se observa sangre en la orofaringe y en ambas fosas nasales. Es por eso que cuando nosotros realizamos una inspección de la orofaringe, en estos casos vamos a ver sangre en el fondo de la boca. Habitualmente no se puede visualizar el área de sangrado, a diferencia de la epistaxis anterior, porque al ser tan posterior, al estar tan profunda, no vamos a poder ver el foco del sangrado. Suele ser apropiado en estos casos, y por estar asociado a enfermedades que tengan alteraciones de la coagulación, suele ser apropiado realizar exámenes complementarios para ver si existe una enfermedad que la esté condicionando. En este caso, la presión directa, por una cuestión anatómica, realmente no tiene ninguna utilidad. Es por eso que, a pesar de ser uno de los primeros pasos, podríamos obviarlo por el hecho de que no podríamos realizar una presión directa con nuestras manos, ya sea cuando el sangrado sea más profuso, más abundante, lo habitual. En este caso, y cuando sangra por ambas fosas nasales y sentimos la sangre en la región de la boca, en la zona posterior a la boca o en la faringe, lo ideal es consultar al médico, ¿sí?
También, digamos, los vasoconstrictores son una situación que está un poco discutida en nuestro medio, aunque suelen ser de utilidad en otros lugares, así como el tratamiento, digamos, de lo que sería la epistaxis anterior. La cauterización, como les mencioné anteriormente, habitualmente la suelen utilizar los otorrinolaringólogos, salvo en el contexto de una urgencia determinada, es algo que no utilizamos en nuestro medio, pero el taponamiento sigue siendo de mayor utilidad. Como vimos en el gráfico anterior, si nosotros utilizamos un taponamiento con gasa, lo más probable es que por estar alejado del foco no podamos detener el tratamiento. Es por eso que se utiliza una sonda especial, una sonda balón, que permite la inserción y el taponamiento en las zonas más posteriores de la faringe. Como dato de color, en estos casos existe una sonda para realizar este tipo de tratamiento, pero en nuestro medio tampoco es algo que se utiliza con tanta frecuencia, por lo que se suele utilizar sondas polis, que son catéteres urinarios, ¿sí? En estos casos podemos utilizarlo con el mismo resultado, pero hay que tener en cuenta la presión ejercida, porque así como también como los vasoconstrictores, si nosotros realizamos una presión excesiva, podría provocar una necrosis de la mucosa. Como pautas generales, unas recomendaciones que podríamos hacer si tenemos un sangrado. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? En primera instancia, mantener la calma. Está demostrado que la mayoría de los pacientes que consultan por una epistaxis se encuentran con hipertensión y en algunos casos el médico opta por la posibilidad de brindarle un antihipertensivo. Tenemos que tener en cuenta que con solo mantener la calma incluso podríamos lograr disminuir los niveles de hipertensión registrados y así estaríamos evitando darle al paciente un medicamento que quizás no necesite. A su vez también, manteniendo la calma, disminuimos la frecuencia cardíaca, con lo cual son factores que favorecen a que disminuya el sangrado. La cabeza en posición neutral, como les mencioné en el gráfico anterior, para evitar deglutir la sangre. Presionar la nariz a modo de pinza, tratando de abarcar todo lo que sería las alas de la nariz, para de esa manera poder cubrir cualquier zona que esté sangrando en ese momento y de esa manera detener el sangrado de forma inmediata. Y otra alternativa, si se nos dificulta colocar o hacer una presión de la nariz a modo de pinza, es tomar un algodón, embeberlo con agua oxigenada y hacer un taponamiento anterior casero, que tiene, digamos, una utilidad bastante limitada, pero en casos de sangrado leve, que por suerte son la mayoría, podría ser de muchísima utilidad. Espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.